Mi nombre es Carlos Mauricio Prada Lozano, soy estudiante de la Universidad Católica del Norte, estoy realizando la especialización en inteligencia de negocios. Entonces vamos para la parte que es la analítica. La analítica con respecto a la inteligencia de negocios, pues es una disciplina encargada de comprender los datos, analizándolos mediante variedades de técnicas científicas y herramientas automatizadas, enfocando pues al descubrimiento de patrones y conocimientos ocultos. Dentro de esos conceptos, pues vamos a manejar el primer concepto, que es la analítica de datos, ¿sí? En esa analítica de datos, pues tenemos una información desde el año 1930, ¿sí? Cómo es la manejo de la computación, en el año 50-60, comercialización de la analítica, en el 70 del 99, pues la popularización de estos temas, el 2000, el impacto profundo de la analítica y el futuro realmente omnipotente, pues, de la analítica de datos. Esa es realmente la información que tenemos ahí con respecto a este tema. ¿Qué más sucede con esto? Que en la definición, pues tenemos que la analítica de datos, pues es la ciencia que examina los datos, eso ya lo tenemos en claro. Y y eso es para tener mejor conocimiento de los clientes y el mercado y para hallar patrones de correlación de información, pues útiles de los datos. Dentro de esa misma estadística, pues nosotros hemos estudiado en la teoría, pues de esta parte de la analítica hemos visto que manejan estadísticas, una que es la descriptiva y otra que es la diferencial. En cuanto a la descriptiva, pues la estadística descriptiva es la numérica mediante técnicas de integración, pues y visualización de interpretar los datos y formular hipótesis. Otra que es la inferencial, sí, que va más allá de la descripción de los datos y permite hacer deducciones sobre población con base a muestra estudiada, y este proceso implica pues extraer muestras de población y con base a ello puede hacer una descripción de la población. Hay una estadística que es una estadística más avanzada, que es la regresión, la correlación, la regresión lineal múltiple, la varianza y la desviación estándar. Eso es la parte que se maneja en la parte de estadística. Otro concepto y definición de la analítica es que es la etapa de análisis de datos que está orientado a realizar las tareas real del análisis, de lo cual normalmente involucra uno o más tipos de analíticas. También tenemos el tema de la minería de datos. Vamos entonces por el tema de minería de datos. ¿Cuál es la definición de la minería de datos? Nos dice que la minería de datos es muy conocida como el data mining y hace en relación con la Big Data. La minería de datos se refiere a las técnicas automatizadas basadas en software que filtran datos masivos, pues, para identificar patrones y tendencias. También implica muchos patrones ocultos y ayuda pues y constituye pues base para la inteligencia de negocios. Otra definición que tenemos es que usualmente para llevar a cabo procesos de análisis de minería se deben de realizar 4 pasos. Entre eso es pues determinar los objetivos, procesamiento de los datos, determinación del modelo y análisis de resultados. Las personas que son profesionales, pues se les llama mineros o exploradores de datos, ¿sí? La intención de es aportar información valiosa, pues, para la empresa que requiera. Un minero debe saber poder elegir el mejor algoritmo, pues, para tener la tarea analítica específica. Dentro de esos modelos, pues, hay riesgos y probabilidades de elegir los mejores clientes para la distribución de correo directo. Manejamos también el tema de la agrupación, o sea, en qué momento se pueden agrupar los elementos relacionados para una predicción de afinidades. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues que los productos pueden venderse juntos o generar situaciones recomendadas. ¿Cuál es el pronóstico? Pues cálculo de ventas, predicciones en cargas de servidores o el tiempo de inactividad del servidor. Búsquedas de secuencia, entonces el análisis de los artículos de los clientes que han introducido en el carrito de compra y predecir posibles eventos. ¿Listo? Eso es el tema relacionado con minería de datos. Que el tema de la analítica de datos, entonces ya lo vimos, ¿sí? El tema de las descripciones. Y eso es la parte de la analítica. Muy bien. Queremos ver entonces el segundo punto, que es en estos momentos miremos qué es el otro punto relacionado. Ya lo miramos. Ya estamos en la analítica, ahora el tipo de analítica. Entonces, en los tipos de analítica que hemos observado. Hemos observado que, pues, como se expresó anteriormente, la analítica se encarga de comprender datos, ¿sí? Analizándolos mediante una variable de técnicas científicas. ¿Listo? En este caso, pues, nosotros estamos manejando así 4 tipos. Aquí hay un gráfico en el cual es interesante la gráfica donde dice, bueno, inteligencia de negocios, qué es lo que qué pasó, por qué sucedió, qué pasará y cómo hacemos que suceda. Esa es como la información del antes y la optimización a futuro.
Esa es la parte que estamos manejando allí. Bueno, entonces miremos la parte de diferencia entre tipos de analítica. Bueno, entonces aquí nos están hablando acerca de que imaginemos una compañía, ¿sí? Al parecer las ventas de gaseosa en diciembre no hubo ningún tipo de venta. Entonces vamos a mirar por qué. Entonces vamos a aplicar los tipos de análisis de este tipo de analítica como tenemos en estos momentos. ¿Listos? Entonces tenemos dos variables, una que es valor y otra que es dificultad. Y una tercer resultante, un vector resultante, que es qué pasó, por qué ha pasado, qué va a pasar, y hacerse que pase. Esa es realmente la que nos indica aquí. Entonces vamos primero a la analítica descriptiva. Entonces la analítica descriptiva nos está haciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer en el primer peldaño, no, en la punta de la pirámide? ¿Sí? Este tipo de analítica está enfocado únicamente a conocer o ayudar a describir los hechos. Listo, para y de contar. Seguimos. Siguiendo el ejemplo de la empresa de bebidas de gaseosa, la analítica descriptiva ayudará al gerente a conocer cantidad de gaseosa. Bueno, ¿por qué no se vendieron gaseosas en diciembre? Es decir, hay una ayuda para realizar descripciones de ventas. Entonces, este tipo de analítica lo que hace es evidenciar por qué no se cumplieron las metas. Existen otras ventas, bueno, ¿por qué no hubo las ventas? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a mirar. Entonces, en el tercer tipo dice, bueno, está bien, miremos este concepto. La analítica descriptiva ayuda a responder preguntas de este tipo. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? No, pues ¿cuáles son los datos de venta en los últimos 3 meses? ¿Cuántas llamadas de soporte técnico se realizaron? ¿O cuál es la comisión mensual que generaron los vendedores? ¿Listo? Ok. Entonces, regresándonos aquí al tema de la analítica diagnóstica, es determinar realmente a responder preguntas de ese mismo tipo. Bueno, listo. ¿Por qué las ventas del primer semestre fueron mejores que las del segundo semestre? ¿Por qué se han recibido llamadas de soporte técnico? ¿Por qué hubo un incremento en las tasas de accidentes en la empresa el trimestre anterior? Ese realmente es como la diagnóstica. ¿Cuál es el concepto aquí? ¿Por qué se presentó la situación? Dos, vamos a ayudar a determinar la causa, el por qué hubo una reducción en ventas. Este tipo de analítica pues entrega a mucha cantidad de ventas y una correlación de sistema. Ejemplo, entonces aquí sería, bueno, el informe podría determinar en los días que se vendieron gaseosas fue porque en la ciudad hubo 15 grados centígrados. 15 grados centígrados equivale a que hay frío, más no hay calor. Entonces, puede ser una situación diagnóstica predictiva. Entonces, vamos a intentar predecir cuál es el resultado del evento en estas predicciones con base pues, a patrones. Este tipo de análisis pues, permite identificar los riesgos y oportunidades. Bueno, aquí es importante aclarar que a la medida que se avance los niveles de analítica, los costos para la organización se pueden aumentar, debido a que se requiere tener más datos. Bueno, listo. Vamos a intentar predecir serán los mejores niveles de ventas de gaseosa basados en tendencia y correlaciones. Bueno, listo. También vamos a identificar a través de un informe de analítica, ¿sí? Predictiva, podría entregar una correlación entre los niveles de ventas, ¿sí? Y gaseosa la temperatura el porqué de la ciudad. Bueno, listo. En este caso la ciudad estaba muy fría. Entonces una de las preguntas es, ¿cuáles son las probabilidades de que un cliente entre en mora? Si se administra un medicamento B y en vez del medicamento A, ¿cuál es la mejor tasa la mejora del paciente? Si un cliente compra artículos A y B, es posible que haya también compre un producto C. Esas es como las preguntas que se hacen desde el punto de vista de la predictiva. ¿Cuál sería la prescriptiva? La prescriptiva aquí, bueno, la analítica prescriptiva es la más avanzada de todas, ¿sí? Y esta analítica se enfoca pues a determinar la opción en que podría ser más indicada a seguir. ¿Listo? También vamos a ayudar al que el gerente tome decisiones, ¿sí? Está pensando en lanzar una nueva bebida de otro sabor, por decir algo. Y el informe de analítica prescriptiva también pues tendrá una información acerca del cuánto momentum oportuno para lanzar la nueva vida. Entonces pueden ser de estas tres opciones, ¿sí? De esas opciones, perdón, entre las tres opciones de medicamentos, ¿cuál ofrece el mejor resultado? ¿O cuándo es el mejor momento para lanzar una promoción en particular? Ese sería el tipo de analítica. Vamos a regresarnos acá. Y miremos también el tema de visualización de datos. El tema de visualización de datos es también vamos a hacer un poco más rápido acá. Entonces, el análisis de datos tiene pues algunas definiciones. Te dice la visualización de datos en una técnica con las más resultados de diferentes tipos de analíticas son comunicados
para utilizar gráficos, mapas, grillas de datos, infografías, etcétera, etcétera. Las herramientas de visualización de datos pues deben ser interactivas, ¿sí? Ofrecer vistas de datos resumidas, detalladas, explícitas, y en el cual requieren también de cálculo. La solución de Big Data requiere herramientas de visualización de datos que pueden conectarse sin problema a las fuentes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Además, pues deben tener capaces para manejar millones y millones de registros de datos. Dentro de esas soluciones de Big Data, pues estamos aquí enumerándola, que es el histograma, que es similar a un gráfico de barras, el cual está utilizado para visualizar valores históricos. Tenemos de dispersión, ¿sí? Que se puede, miremos aquí el famoso histograma. Este es el famoso histograma. También miramos el tipo de dispersión. No tenemos, aquí no tengo una gráfica para dispersión, pero tal vez aquí. Exacto, entonces miremos el gráfico de dispersión. Tenemos de lineal, vamos a mirar aquí los tipos de gráficos lineales. Y también tenemos el famoso de barras. ¿Listo? Bueno. ¿Qué nos faltó aquí? El famoso pie o torta. ¿Listo? Bueno. Entonces, dentro de esa visualización de datos, ¿sí? Tenemos pues la agregación, pues dice que proporciona una vista resumida de datos a través de múltiples contextos. Está el drill down, que proporciona vista detallada de datos de intereses para enfocarse a grupos de datos en vista resumida. Filtrado, pues que se enfoca en un conjunto particular de datos a filtrar a los datos que son de interés inmediato. Y el RALAB, pues que agrupan datos de múltiples categorías para mostrar los datos totales. Esa es realmente lo que hemos hecho el resumen del tema de la conceptualización de competencia 3 en lo que se refiere a la arquitectura didacta. Mi nombre es Carlos Mauricio Prada, soy estudiante de la especialización en Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias.